Alan de Pot en el arco. Va Glancel. Toma carrera. Le pega Glancel. ¡Palo! ¡Palo! Acaba de errarlo. El mejor jugador que tiene River. Erra el primer penal. Y la serie de los penales en la serie de 5 está 0-0. Va Mauro Gómez para Guaraní. Atención que le va a pegar Mauro Gómez. William Noll en el arco. Va Mauro, le pegó. ¡Gol! Gol de Guaraní. Y se pone en ventaja con gol de Mauro Gómez. 1-0 en esta serie de 5 penales. Va Santiago Díaz para River. Le pega pierna derecha. Gol. Gol de River. 1-1 en la serie. Segundo penal pateado para River. Muy bien lo pegó Santiago Díaz. Alan de Pot voló a su otro partido. Está 1-1. Machado va a ejecutar el segundo penal para Guaraní. Bueno, y ahora la tiene toda servida Guaraní. Si convierte en los 5, pasa. ¿Qué opina? Sí, porque ya está. Un penal marrado por River. Si Guaraní convierte en los 5 penales, pasa Guaraní. La tiene servida. Tiene que convertir. Se viene Joaquín Machado. Pierna derecha también. Va Joaquín. Le pega Machado. ¡Gol! Gol de Guaraní. 2-1 en esta serie de 5 penales. Ganando Guaraní. Y ahora sí, se viene el central de River, Christian Friedrich. Uno de los mejores centrales que tiene el fútbol misionero. Friedrich le va a pegar. Pierna derecha. Le pega Friedrich. Atención, le pegó. Atajó Alan de Pot. El juez de línea dice que Alan se adelantó y lo van a pegar de vuelta. Va de vuelta Christian Friedrich. Vamos a ver si se la juega de patea al mismo palo o le pega un pelotazo al medio o cambia de palo. Vamos a ver. Va Christian Friedrich. Le pega Friedrich. ¡Gol! Gol de River. Cambió de palo. 2-2 en el parcial. Va Denis Benítez para patear el penal. Denis Benítez, pierna derecha. Va Denis a colocar. ¡Gol! Gol de Guaraní. Denis Benítez. 3 penales ejecutados para Guaraní, 3 convertidos.
3 penales ejecutados para River, 2 convertidos. Recordamos que Glancel tiró su penal pegando en el palo. Por eso Guaraní está ganando la serie por 3-2. ¿Quién es el jugador? ¿Qué número? Henges. Va Henges, zurda, golazo. Gol de River. Henges, Mariano Henges convierte el tercer gol para River en esta serie de 5 penales. Ahora le toca a Manuel Báez. Vamos a ver cómo le pega a Manuel. Jugador de jerarquía que tiene Guaraní. Calidad técnica. Vamos a ver cómo le pega. Pierna zurda. Va Manuel, pierna zurda. Le pegó Manuel. La pelota pegó en el travesaño. Se fue afuera. Queda igualada la serie. 3-3. 4 penales pateados por ambos equipos. Empatados 3-3. Vamos al quinto penal. Lo va a ejecutar ahora Donati para River. Donati, pierna zurda. Va a pegar el penal. Va Donati. Muy bien pateado. Rastrero a la izquierda del arquero. Gol de River. 4-3. 4-3 gana River. Atención que va Nicolás Vallejos. Este penal, si lo hace, vamos a la serie de 1. Si lo erra o lo ataja William Noll, pasa River a los cuartos de final del torneo provincial de la Federación Misionera de Fútbol. Gran presión que tiene Vallejos en la ejecución de este penal. Atención, Vallejos, pierna zurda. Va Vallejos. Le pegó. Gol. Gol de Guaraní. Iguala la serie en 4-4. Partido que pasa ahora a la definición en serie de 1. Agradecemos a todos los espectadores televidentes que están conectados a nuestra transmisión. Estamos batiendo récord hoy, Luisito Rojas. Tenemos 90 personas mirando en este instante. 84, me aclara Alan. Estamos batiendo récord de personas en simultáneo hoy. Se viene serie de 1. Penal para River que lo va a patear. ¿Quién? ¿Qué número? 15, 5. Le pegó de zurda. Gol. Gol de Sebastián Díaz. En la serie de 1 anota River hasta ganarlo. En el global estamos 5-4. Viene Mesa para Guaraní. Festejan los hinchas de River que están detrás del arco. Alentando su arquero William Noll, que se puede convertir en héroe si ataja este penal. Y River pasa a los cuartos de final. Atención que va Mesa, pierna zurda. Le va a pegar Mesa. Corta carrera Mesa. Le pegó. Gol. Gol de Guaraní. 5-5 en el global. Y este partido parece que no se define nunca, Rojas. Sí, la verdad que muy parejo. Bien pateado por Mesa. Viene ahora Mayer,
Número 7, River. Mayer con la número 7 va a patear el penal. De Pot en el arco. Se viene Mayer. Va Mayer, le pegó. Manotea de Pot. Entra gol de River. 6-5 en los penales. Se patearon ya 7 penales para River. Guaraní va a patear el séptimo. Se viene con la número 18 en Guaraní para patear este penal. 16, perdón. Rojas, Agustín Rojas. ¿Tiene algo que ver con ustedes, Rojas, Agustín? No, me dice que no acá nuestro colaborador. Va Agustín Rojas. Pierna derecha Rojas, se mueve Willanol. Le pegó Rojas, gol. Gol de Guaraní. 6-6, parece que no termina nunca la definición entre ambos equipos. Esto demuestra lo parejo que está la serie en este partido. Va con la número 4. Dark para patear. El robusto lateral que tiene el equipo de River. Pierna derecha. Le va a pegar Dark. Se pone de Paul. Va a darle, pegó. Gol. Gol de River. 7-6. Y ahora van ingresado Enzo Calén para patear el penal para Guaraní. El octavo penal ya. Se acomoda Calén para pegarle. Acomoda el balón. Va Calén, pierna derecha. Le pegó. Gol. Gol de Guaraní. 7-7. Va con la número 5. Con la número 3. Rubenich. Douglas Rubenich. Rubenich con la 3. Le va a pegar para River. Va Rubenich. Le pegó, atajó. Atajó el penal. El arquero de Guaraní, Alan de Pot. Ataja el noveno penal. Y va con toda la responsabilidad en sus pies. El ingresado en el segundo tiempo, Lucas Noguera, con la número 13 para Guaraní. Lucas Noguera. Noguera que tiene, habíamos conversado hace muy poco tiempo, tiene apellido de uno de los grandes que vistieron esta camiseta de Guaraní. El tan glorioso Tito Noguera. Va Lucas. Pierna zurda, se convierte, pasa Guaraní. Le va a pegar Lucas, le pegó. Gol. Gol de Guaraní. Pasó Guaraní a los cuartos de final de este torneo provincial de la Federación Misionera de Fútbol. Con este triunfo, Guaraní ya está en los cuartos de final de este torneo y dejó atrás a un durísimo rival como River. Sí, tremendo. La verdad que un partido intenso, un partido dramático. Tuvimos penales dramáticos. La verdad que sí, River, un gran equipo. Muy parejo todo.
hasta en los penales inclusive. La verdad que hay que felicitar a River, o nuevamente, una vez más, como en la fase del regional, un equipo muy difícil, muy duro. Esperemos que siga, que por cuenta de River, que siga esta senda, que siendo progresando y mantenga esta línea de juego. La verdad que uno se complace en ver que pone todo en la cancha, que pone sacrificio y principalmente orden táctico. Muy buenos jugadores, la verdad que una muy buena serie, muy pareja, muy disputada, y bueno, finalmente terminó como debía terminar, por los penales y encima sufriendo. Bueno, Guaraní sigue, pasa a los cuartos de final y vemos qué le para en los próximos encuentros este equipo de Acerita. Muy bien, Rojas, gracias por su comentario. Vamos al campo de juego, quédate en vivo. Vamos a ver si logramos entrevistar a los protagonistas de este encuentro. Esto es lo que nos quiero llamar. ¿Están prendidos los